El sermón de hoy se llama Nuestra vida en la iglesia. Today's message is our life in church. Y vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. I'm going to discuss 3 points. Respeto por los líderes de la iglesia, Respect for church leaders, vida en la iglesia y compañerismo, life in the church and fellowship, y necesidad de una vida santificada. need for a sanctified life. Hoy vamos a hablar un poco We're going to speak a little de bit nuestro comportamiento en la iglesia our behavior in church y nuestra responsabilidad como creyentes. and our responsibility as believers. Fíjense, hay personas que vienen a la iglesia por varias razones, ¿verdad? There's people that come to church for various reasons. Hay personas que vienen a la iglesia porque tienen algún problema Some people come to church because they have a y esperan que problem Dios se lo resuelva. and they're waiting for God to resolve it. Hay otros que vienen a la iglesia There's others that come to church porque se sienten solos en sus casas because they feel lonely in their y aquí homes encuentran compañía. and they find fellowship in here. Hay otros que vienen a la iglesia There's others that come to porque en church realidad quieren crecer en Cristo because in reality they want to grow y in sienten Christ ese deseo and they feel that desire de recibir la palabra. to receive the word of God. O sea que no importa por qué Dios lo traiga a usted aquí. Regardless why the reason you come to church today, Dios lo trae a usted aquí porque Él quiere que usted sea suyo. God bring you here today because He wants you to be Y en His. las cosas de Dios no hay coincidencias. And there's no coincidence in the Cuando things usted of viene a una God. iglesia de Dios, When you come to the church of God, usted no viene por coincidencia. you don't come for a Usted viene coincidence. porque ese es su llamado. You are here Dios lo because está you're being llamando called. porque Dios quiere verlo a usted glorificado en Él, santificado en Él y Because purificado en Él. God is calling you so He wants to see you glorified in Him, sanctified in Him, and purified in Him. Y Dios nos anima a nosotros He encourages us a vivir una vida to live a life, santificada. sanctified life. Venimos a la iglesia We come to church para recibir to receive lo que Dios tiene para what nosotros. God has for us. El problema de muchos de nosotros The problem of many of us, es que venimos a la iglesia los domingos when we come to church on a Sunday recibir lo que Dios tiene para to nosotros receive what God has for us, y el resto de la semana pasamos hambre. and the rest of the day we're Y hungry. cuando digo pasamos hambre, And when I say we're quiero hungry, decir pasamos hambre espiritual, we say the spiritual porque no hunger estamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. because we're not diariamente. receiving what God has for us on a Por daily eso es muy basis. importante So it's very que important cuando nos levantemos por la when mañana we get up in the morning, hagamos un devocional, we had a devotional, oremos pray, o leamos la palabra, aunque sea un versículo, read the word, even a verse, y a través del día, and through the day, si tienen tiempo, if you have es time, bueno orar. you could pray. En la noche antes de acostarse, At night before you go to es sleep, bueno orar para que Dios siga trabajando en nuestras vidas. you could be praying so God continue working in your lives. Otra cosa es que necesitamos aprender, Another thing that we need to learn, y solamente si estamos en comunidad and only if you're in community, podemos aprender. we could learn. A veces nosotros pensamos que podemos leer la Biblia nosotros solos I think sometimes we think we could read the y que Bible eso by es ourselves, suficiente. and that will be enough. Lo que sucede con eso a veces What es happened with us sometimes, que leemos la Biblia that we read the Word of God, y a veces malinterpretamos lo que la palabra dice. and we misinterpret what the Word of God Entonces is saying. salimos de ahí And then we go up from there con una definición with a o un definition, entendimiento equivocado with a wrong de lo que en understanding, realidad la palabra de Dios dice. for what in reality the Por Word eso of son God los says. estudios bíblicos buenos. That's why the Bible Usted oye lo que says Dios pone en el corazón de cada cual en esos versículos. because you hear what Y cuando God usted put in their junta todo heart, each eso, one of them. And when you Tiene put all un that together, conocimiento más claro you had de a lo que clear Dios quiere que knowledge usted entienda. of what God wants you to Lo understand. primero que vamos a hablar hoy es el respeto por los líderes de la The iglesia. first point is respect for the church leaders. Primero Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice lo siguiente. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you y os presiden en el Señor and are over you in the Lord y os amonestan and admonish y you, que lo tengáis en mucha estima and to esteem them very y highly amor in love por causa de su obra. for their work's sake. Tened paz entre vosotros. Be at peace among yourself. Fíjense, Pablo está exhortando He's exhorting the church a la iglesia a que tengan conocimiento to have the knowledge de lo que Dios ha puesto en los corazones de los trabajadores what God has put in y the que heart of the presiden sobre laborers, las obras del Señor. and they're proceeding for the sake of God. Y esto nada más no es los pastores, And this is not only referred el to que the da clase pastor, bíblica, for the Bible el teachers, que da clase a los niños, for the Bible el que teachers, da the clase a los children, jóvenes, the youth teachers, el líder de la música,
The leadership O sea, music, todos son music líderes en la leadership. iglesia All of those are leaders of the church con un don diferente. with a different gift. Y esos dones And those gifts, tenemos que respetarlos we need to respect y them tenemos que, en los casos que podamos, in the cases that we can, animarlos encourage them con amor with love para que ellos puedan obrar so they could en las work cosas del Señor in God's work llenos del Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Entonces Pablo le pide a esta gente So Paul is exhorting que the tengan church estima y amor, to put them in highly esteem and porque love. a veces ser líder no es fácil de las obras de Dios. It's not easy to be a leadership in the work of the Lord. Yo solo puedo decir claro. I could say No es clearly, it's not easy. Hay veces que nosotros tenemos que hacer cosas, Sometimes we need to do things aun cuando nosotros nos sentimos desanimados. even when we feel discouraged. Por ejemplo, como pastor, For example, as a yo me pastor, preocupo por todas mis ovejas I worry about all my sheep, y oro por todos ustedes. and I pray for each single one of you. Y los problemas que ustedes me cuentan And the problem that you bring to me, that es you como si share with fueran me, míos ya. they become mine. Cuando ustedes me cuentan sus problemas, When you share with ya me your esos problem, problemas se hacen míos. your problem becomes Y yo le traigo mine. esos problemas a Dios And I bring them up en to oración. God in prayer, Amen. para que Dios resuelva sus problemas. so God will bring a resolution to your problems. Como pastor es mi responsabilidad As a pastor, it is my responsibility instruirlos, to instruct you, consolarlos, comfort you, corregirlos correct you, y edificarlos and edify you, como mis ovejas que son, ¿verdad? like my sheep that you are. Pero yo les pido But I ask you que apoyen, to, ¿verdad? to support Y aprecien and appreciate profundamente profoundly la labor the labor de los líderes de las iglesias, of the leaders of the church, porque no es un trabajo fácil. because it's not an easy work. Y tenemos que respetar And we need to respect los valores de esas personas the people's values como líderes en la iglesia, as leaders in church. porque no son puestos por ellos mismos, They are not put themselves in han this sido puestos ahí position. por Dios. They're being put in this position by God. O sea que las posiciones que los líderes tienen en la iglesia, So each position No of son the porque leadership ellos of quieren the ser church líderes. is not because they want to serve like Dios God. lo ha puesto en esas God has posiciones. put them in that position. Así que tenemos que orar por los líderes de las iglesias So we need to pray for the leadership of the church. para que cada instrucción que reciban de ellos, So every ustedes, instruction ¿verdad? that you receive from them venga del Espíritu Santo. come to the Holy Spirit. Vamos a Hebreos 13:7. Hebrew 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores Remember you leaders, your pastors, que os hablaron la palabra de Dios. who spoke the word of God to you. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta Consider the outcome of their way of e life imita su and fe. imitate their faith. El pastor de una iglesia tiene que ser una persona respetable The pastor of a church has to be a respectable De honor. person of honor y que vive una vida semejante a Cristo, and to live a life Christ-like, que vive una vida de fe. to live a life of faith. El pastor es una persona que tiene tres aspectos en su trabajo. The pastor has three aspects of his work. La primera es The first one is trabajar muchas veces hasta el agotamiento. work until he's fainting. Hay veces que yo llego a mi casa Sometimes I just get y me home tiro en el sofá and I just put myself Prendo la in the televisión. sofa and turn on the y le TV digo a la esposa mía, and I tell my wife, no me voy a parar de aquí. Así que no me pidas nada que no me voy a don't parar. ask me because I won't get up from this couch. Así llega ella del trabajo a veces también. Sometimes she comes home the same way as I do. Parte del trabajo también es supervisar, Part of the work is all supervised. estar delante del rebaño para guiarlo To be before the sheep to por un guide camino de them justicia, ¿verdad? for the justice path. Todo buen líder está al frente de su rebaño, no detrás. Every good leader is in front of the sheep, not behind them. Gloria a Dios. Y por último, And lastly, amonestar. to admonish. Y esto es instruir, And this is ¿verdad? instruct O corregir or correct de las verdades de la palabra de Dios for the truth of the word of God y saber hacerlo con amor. and to do it with love. No he venido donde tienes, eso no es así. It's not coming with the wrong attitude. Eso no es así. No. Es venir con amor. Mira, It's to come and instruction in love. yo entiendo que tú
no tiene mucho conocimiento de esto porque esta palabra no dice esto, dice esto. I understand that you don't have a lot Te of voy a knowledge explicar of this por qué. word, but I'm going to Entonces dar una explain you why. explicación para que la gente se sienta como que está recibiendo algo bien de Dios. And I give them explanations so that they understand that I'm receiving something good from God. Pero oigan lo que dice el escritor de Hebreo, dice, Look what the Hebrews author imitad says. su fe. Imitate your Entonces, si faith. yo quiero que alguien imite mi fe, If I want someone to imitate yo tengo my que ser un faith, ejemplo to be an example, para que puedan imitar mi fe. so they could imitate my Yo tengo que faith. dar una demostración de fe I had to show them my viva faith, a life en faith, cómo yo vivo mi vida, and how I live para my que life, otros vean so others could y see. puedan decir, esa es una persona digna de imitar. And they could say, this is a person that is deserve me to follow. Pablo dijo, Paul says, imitarme a mí como yo imito a Cristo. imitate me like I imitate Christ. ¿Verdad? Imitarme a mí como yo imito a Cristo. ¿Por Imitate qué? me like I imitate Christ. Porque Pablo Why? trataba de vivir su vida lo más semejante a Cristo posible. Paul was trying to live his life Christ-like as Entonces él era un possible as he ejemplo de could. cómo vivir la vida. He was an example of how to live the life. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores Have confidence in your leaders y sujetaos a ellos, and submit to their authority, porque ellos velan por vuestras almas, because they keep watch over you como quienes han de dar cuenta, as those who must give an account. para que lo hagan con alegría Do this so that their work will y be no a joy, quejándose, not a burden, porque esto no es provechoso. for that will be of no benefit to you. Oigan, estas son palabras fuertes, These are very strong words, porque muchas veces because many times el pastor le dice a alguien, the pastor says something, yo quiero que tú me hagas el favor de hacer esto. I want you to please do this. Y delante del pastor no lo hacen, pero desde que se van de palo. They do it in front of the pastor. As soon as Yo le they he dicho turn al their pastor que yo quiero backs, hacer. they get upset. I didn't ask him that I want to do that. Yo me he brindado para hacer esto. Did I invite myself to do this? Oigan lo que dice aquí. Listen what he says here. Obedecer a vuestros pastores Obey our y pastors sujetaos a ellos, and submit to their authority. porque ellos velan por vuestras almas, Because they watch over your souls. como quieren antes dar cuenta. As Nosotros though tenemos they que have dar to give an cuenta. account. They Oigan have to bien. give an account. Listen Nosotros tenemos que carefully. dar cuenta Pastor needs to give an de account ustedes, of you, de su comportamiento, of your behaviors, de dónde está su espíritu, where your dónde spirit está su is, fe, where's your dónde faith, está su obediencia. where's your obedience, Pero después dice, para que lo hagan con alegría, so they can do it with joy. no quejándose. No with a burden, just Hay pastores que, yo sé, hay pastores que se quejan There's a lot of pastors that porque they tienen complain mucho trabajo. because they have a lot of work. Hay pastores que se quejan There's a lot of pastors that porque tienen que complain. salir de su casa They have to leave their a las house 10 de la noche, at 10 p.m. a donde alguien que lo llamó porque tiene un problema, Someone calling because they have y a en vez de problem. levantarse And instead of con they- alegría y con gozo instead of get up and go with y joy arrancar, and take over to the person that's calling yo them, que me iba a dormir ahora. they say, "Oh, I Ahora me just llama wanna esta go to mujer. sleep." And now these Porque ella person's tiene un calling problema. because she has a Y ahora tengo problem. yo que hacerme ese problema. Now I had to take care of this problem. Señores, Listen, hay que hacer las cosas sin quejarse, we had to do things without con alegría y complaining, con amor. with a joyful heart and a heart full of love. Esta señora que está aquí This lady that is here, es testigo she could de las testify cosas que yo hago con amor. that the thing that I do with love. A las 11 de la noche me llamó porque vio un problema. She called me 11 p.m. because Y le she dije a mi said, esposa, tengo que irme, que Delgri está con una pareja que está pasando, una señora y una niña que está pasando. I had to go to Degri's house. Señores, cuando ustedes It's a creen problem in the home. que están haciendo algo Sometimes you think y you're doing tienen que salir something. enojados, porque es Dios que lo está llamando a ustedes. It's God calling A you que to vayan a take ese care of lugar. them, to go to that place Porque nosotros resolvimos el problema. because we resolved the problem. Y cuando yo llegué, el problema estaba en vivo And y en when todo I got color. there, problem was lively and in colors. La muchachita no quería ir para su casa, se quería quedar en la calle. She wanted to stay Señores, outside. Dios me dio las palabras God gave me the words que yo tenía que decirle a esas dos personas that I needed to show those two para persons que ellos entendieran so they could understand que si ponían sus cosas en las manos de if Dios, they put their things in God's hands, Dios iba a obrar. God will do the Si yo hubiese ido allá If I would have gone on quejándome, complaining, Dios no me puede usar. God would not be able to use me. Pero yo fui con amor, But I went with love. yo fui con deseo de ayudar. I went with desire Eso es lo to que help. nosotros estamos llamados a hacer. That's what it was called to do. Amen. Si es que vamos al próximo versículo, que es 1 Tesalonicenses 5:14,
que dice, también os rogamos, Now we exhort hermanos, you, brethren, que amonestéis a los ociosos, warn those who are que unruly, alentéis a los de poco ánimo, comfort the faint que hearted, sostengáis a los débiles, uphold the weak, que seáis pacientes para con todos. be patient with all. La paciencia es esencial en el camino de Dios. The patient is essential in God's way. Porque vamos a encontrar muchos tropiezos We're going to find out stumbling y blocks. solo con paciencia But only with patience podemos sobrepasar esos we tropiezos. could surpass all those stumbling blocks. Y Pablo ruega a los hermanos And Paul is que sorting the amonesten a los ociosos. Fíjense, los ociosos, bíblicamente hablando, biblically, the people son who are aquellos holy are those que carecen de conocimiento. but they lack of knowledge. Y lo que dicen no tienen valor, And what they say has no value. ¿verdad? Son aquellos que en vez de edificar al hermano, Those instead of edifying their los brothers, debilitan en el espíritu they make them weaker in the y en su spirit fe, and in their faith porque ellos no tienen a Dios en su corazón. because they don't have God in their hearts. Son aquellos Those are those que no tienen nada positivo que that aportar. have nothing positive to bring to the El ocioso table. no tiene nada positivo que They aportar. really have nothing positive to bring to the table. Ellos simplemente debilitan al que está fuera. They only make the others weaker. Si esa the persona others se deja stronger. debilitar. So if the people let them to make them weaker, Nosotros estamos llamados we are called a darle fuerza al que está débil, to give strength to the one that are a weak, animar al que está débil, to encourage the a one darle that is aliento al weak, que está to débil. comfort the one that Gloria is a weak, Dios. No hacerle la vida más difícil. not to make their life even more difficult. El punto número 2 es vida en la iglesia y compañerismo. Life in the church and fellowship. Primera Tesalonicenses 5, 15, 16 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, See that no one renders evil for evil to mas anyone, seguid siempre lo bueno unos para con otros but always pursue what is good both for yourself and y for para all. con todos. Dice, estar siempre gozosos. Rejoice always. Pablo aclara aquí algo Paul is clarifying something here que Jesús demostró en su vida aquí en la tierra. that Jesus demonstrated when he was here ¿Por on qué? earth. Jesús Why? fue perseguido, Jesus was persecuted, sacrificado sacrificed, y murió, and died, no porque él fue, no, lo sacrificaron. he was sacrificed by others. Ahora, él podía parar eso cuando él quisiera, He could have stopped it whenever he pero él wanted. sabía que él vino al mundo He knew he comes to the a world sacrificarse to sacrifice a morir himself, to y a die, resucitar, to be porque raised, era la única forma but that was the only de que la way salvación pudiera llegar al mundo. that salvation could come to the world. Nuestra vida en la iglesia muchas veces requiere sacrificio, Our life in church sometimes require a lot of sacrifice, pero dice aquí but it says que here, está gozosos, ¿verdad? be joyful. O sea que todo lo que tenemos que hacer en la iglesia tenemos que hacerlo con gozo. So everything we do in here, we have to do it with the joy in Muchas our veces nos heart. persiguen por nuestra fe en Jesús. Sometimes we're persecuted by our faith in En muchos Jesus. países están matando cristianos por su fe. In many countries have been killed. En because Nigeria of their faith. recientemente mataron más de 100 cristianos. Recently in Nigeria, more than 100 believers were killed, Y simplemente por su fe. and just simply because of their faith. Y Jesús no le pagó a los judíos And Jesus didn't pay the Jew con lo que se merecían, for what they deserve por lo que le hicieron. because of what they did to Al him. contrario, On contrary, todavía estando en la cruz, still on the cross, ¿qué dijo Jesús? what Jesus said, Padre, perdónenlo porque no saben lo que hacen. Father, forgive them because they don't know what they do. Y este debe de ser el más grande ejemplo This should be the biggest que example tenemos como creyentes that we have as believers, de no pagarle a alguien mal por mal. not to pay back evil for Inclusive, evil. Inclusive, La Biblia nos llama the Bible a calls orar us por nuestros to enemigos, pray for our enemies, ¿verdad? right? Es posible a veces It is possible that que un sometimes, momento de ira, in the moment of wrath, porque no han hecho algo bien mal, when they're doing something very, very Nosotros wrong to pensemos us, we think en que debe de pasarle algo mal a esa we persona. wish them ill. Es posible, It's possible, pero tenemos que arrepentirnos de eso. but we have to repent Y from no that. podemos actuar en eso. And we cannot act on it. Porque Dios dice, Romanos 12, 19, Romans 12:19, he said, después de decirnos que no nos pequemos, ¿verdad? he said, do not vengeance Él yourself. dice, mía es la venganza, yo pagaré. He said, mine is the vengeance, I will repay. O sea que nosotros no tenemos que vengarnos lo que nos hagan mal. We don't have to vengeance what people do against us. Dios está ahí para hacer eso por nosotros. God will
repay back to us. Y debemos de corregir a las personas que hacen cosas malas con amor. Well, we need to correct the people who do wrong things with No love. debemos responder mal con maldad, We should not give them evil by evil, sino mal con bien. not evil with good. Y yo le he dado muchos ejemplos a ustedes y no voy a I'm hablar de giving you eso a otra lot of vez. examples and I won't share Pero había them una again. persona en mi trabajo que me hacía mucho daño, There's a person in my job that used to do a lot of harm to me, pero yo siempre la hacía bien. but I always did good to that Hasta person que terminamos siendo amigos. until we at the end became friends. Así es que es muy importante que nosotros tengamos compasión It is very important that we have con el que nos hace compassion daño. with people that harm us, Porque a través de la compasión because through their compassion nosotros crecemos we espiritualmente grow spiritually y podemos darle una lección a esa persona, and we could teach them a lesson, demostrándole amor en vez de odio. showing them love instead of hatred. Así es que no vamos a permitir, ¿verdad?, We're not going to allow que nadie nos quite a nosotros nuestro gozo en el Señor. that no one takes our joy in the Y Lord. debemos de estar siempre dispuestos a ayudar a un hermano, And we always have to be aunque willing nos to help a haya hecho algo person, malo. regardless that these Por something ejemplo, wrong esa to persona en mi us. trabajo yo siempre lo ayudaba cuando tenía problemas con la computadora. That person that I always used to help them when he had problem with his computer. Yo lo veía, ¿te puedo ayudar en algo? I always say, No, que "Can no I sé help cómo you?" hacer esto. Espérate, mira, si tú haces esto y esto, así es que se hace. And I would teach him how to fix whatever problem he was Me decía, having with oh, his gracias, computer. gracias. Y Then he would terminamos say siendo thank amigos. you, and then we end up being friends. Tenemos de tener oídos We have to have y el quick to corazón listen abierto and open hearts para escuchar las penas de estas personas. to hear the problem for Porque a others. veces estas personas actúan así Sometimes these people act like porque that tienen problemas personales because they have personal problems. y así es que lo reflejan. And that's how they act on it. Hay personas Some people que viven frustrados that they're frustrated y quieren que el que tenga gozo and they want the people that are también se joyful frustre con ellos. get frustrated with them. Pero si usted llega But if you approach a them un momento in a donde moment estas personas with these people pueden hablarle a usted and they could de share lo que with están you pasando, what they're going through, entonces usted puede tratar de ayudar. and then you could try to help them. Nuestra vida en la iglesia Our life in church es de aprender, is to learn, de seguir creciendo, to continue growing, es de corregirnos los unos a los otros to correct each other, y tener un compañerismo and to have a fellowship. donde nos tratemos como familia. And we treat each other Era as como family, hermanos. like brothers and sisters. Una de las ventajas que tenemos en iglesias pequeñas One of the advantages we had in es the que small nos church, podemos llegar a conocer bien and we should y get to know each podemos other llegar a better. tratarnos más como familia que como miembros de una iglesia. And we should treat each other more as a family. Nosotros aquí, por ejemplo, Us, as an example, yo sé que todos estamos dispuestos I know that all of us are willing a ayudarnos en lo que sea cuando sea necesario. to help each other when it's needed. Y lo hemos visto ya a través de los años. And we have seen it through the years, Pero nosotros no podemos but we can't ser una iglesia be a church que hable de amor that talks about love cuando no lo demostramos. when we don't show it. No podemos ser una iglesia que hablamos de compañerismo We cannot be a church that talks about cuando estamos fellowship, criticando al hermano por su espalda. but we criticize them behind their back. Primera Tesalonicenses 5, 17, 18 dice, orar sin cesar, Pray without ceasing. da gracias en todo, In everything give thanks, porque esta es la voluntad de Dios for this is the will of God para con vosotros en Cristo in Jesús. Christ Jesus for you. Señores, lo más importante de nuestras vidas diarias The most important thing in our daily es la life oración. is prayer. ¿Por qué? Why? Cuando oramos a través del día, Through the day, cuando oramos cuando nos levantamos, when we pray when we get up, quizás durante el almuerzo, maybe during lunchtime, quizás en la noche, maybe at night, ese día a nosotros se nos hace más fácil. that day becomes easier. ¿Por qué se nos hace más Why fácil? it is easier? Si usted acaba de orar en su casa If you just prayed at home y lee la palabra de Dios, and you read the word of usted God, se monta en su carro you just leave y your doblando la car esquina alguien lo corta, and turning in your car, somebody cut you off. es más fácil usted decir, It's easier for you. Dios lo bendiga, God bless them. que incomodarse de una manera Instead of getting que mad, quiera caerle atrás did you want to follow the porque lo person cortó. because they cut you O off? sea que
El orar constantemente to be in constant prayer, nos mantiene en el espíritu keep us in the spirit, para que las reacciones que nosotros tenemos a través del día so the reaction we will have to the sean day, consistentes con nuestra fe, be consistent to our faith, sean consistentes con lo que Dios quiere para be nosotros. consistent to what God has for us. Y así nosotros podemos dar mejor ejemplo And that way we could give a better example. de lo que es Cristo en nosotros. What if Christ is in us? Debemos orar por nuestros hermanos We should pray for our brothers and y sisters, por aquellos que tienen necesidad física and for those that have physical y needs espiritual and spiritual. y que quizás no han encontrado el camino del Señor. And maybe they haven't found their way, but Nosotros todos, me imagino, tenemos familiares que todavía no conocen al Señor we all have family members that they y still don't know the necesitamos Lord. orar por ellos siempre. And we always need to pray for them. El final del versículo 16 de Santiago 5 dice, The final verse of oiga James, bien, la oración eficaz del justo the efficient prayer of the puede just mucho. O sea que cuando availeth much. oramos So when we pray eficazmente, efficiently, con amor, with love, con deseo, with a desire, y le pedimos a Dios de todo and corazón, we ask God with all con el our heart, alma, with our soul, Dios responde. He will respond. Así que vamos a mantenernos en oración, Let's keep ourselves in prayer. porque la oración con propósito, The prayer with a que es purpose elevada a Dios, that is lift up to recibe God, respuesta. receive. A veces no la respuesta que queremos, Sometimes it's not the response that we porque a want. veces queremos una respuesta y Dios no quiere dar otra. Sometimes He answers different A things veces than we queremos expect. algo, Sometimes we want something, pero Dios quiere otra cosa para but nosotros. God has something else for us. Inclusive, Inclusive, hay personas there's persons, que cuando Dios no les responde como ellos quieren, when God doesn't answer them the way they wanted to, insultan a Dios, they insult hasta God. se alejan de Dios. They turn their back on Him. Pero Dios sabe más que nosotros. But He knows more Cuando than nosotros us. aceptamos la respuesta que Dios nos da, When we accept God's con el response, tiempo vemos through the time, que Dios tenía razón. that He was right. Dios no se equivoca. He doesn't Dios es make anything perfecto. wrong. He's Pero nosotros no perfect. sabemos más que Dios. We cannot Entonces know tenemos que more than aceptar la Him. respuesta que Dios nos dé, cualquiera que sea. So we need to accept whatever answer He gives us. Gloria a Dios. Y tenemos que recordar And we have to remember que en todo, that in everything, y estoy hablando en todo, I mean in debemos everything, darle gracias a we Dios. should give Him thanks. En lo bueno, In the good, en lo malo in the bad, y en lo que está sucediendo and in whatever's o going lo que on, viene por ahí. or what is coming. Y a veces tenemos que decir, Dios, gracias Señor, Sometimes we have to say, thank you, Lord, a pesar de lo que estamos pasando. despite of what we're going through. Y decirle a Dios, And tell God, te doy gracias Señor, I give you thanks, Lord, porque a pesar de lo que estoy pasando, despite what I'm going through, a pesar de las despite of dificultades, the difficulties, a pesar de los tropiezos, despite of the stumbling blocks in my yo sé que way, siempre tú estás conmigo I know you always tú no me with me, Lord, abandonas that you don't abandon y me, que tú siempre caminas conmigo. that you're always walking with me. Cuando nosotros andamos de esa forma, When we're walking like that, se nos hace menos pesado it's less burden, el peso que tenemos encima. the weight that we have in our shoulders. Vamos al último punto, que es necesidad de una vida santificada. The need of a sanctified life. Señores, Listen, tengo que repetir eso. I had to repeat this. Tenemos que tratar de vivir la vida lo más santificada posible. We need to try to live the most sanctified life that we ever Oigan bien. can. Listen carefully. Tenemos que tratar de vivir nuestras vidas We need to try to live our lo más lives santificada the posible. most sanctified possible. ¿Por qué? Why? Se nos alivian los problemas. Our burden becomes lesser. Las dificultades que se nos ubican y se nos presentan, The difficult that comes into our way, podemos trabajar con ellas con más ánimo. we could work with them with a better spirit. Nuestra fe Our faith crece. grow. Nuestra obediencia Our obedience crece. grow. Pero más importante, But more importantly, damos ejemplos we give an example de semejanza a Cristo of Christ-like a aquellos que están alrededor de to nosotros, those that are around us que no conocen a Cristo, that don't know que Jesus saben lo que, yet, lo que estamos pasando that they know what we're y going que through. todavía a pesar de eso And despite of that, no perdemos nuestro gozo. we don't lose our joy. Cuando nosotros no perdemos el gozo When we don't lose en our los momentos joy, difíciles, in the most difficult damos times of our mejor lives, ejemplo we give the best example de quién es Cristo en nosotros. of who is Christ in us. Hallelujah. Praise God.
Es importante It is very important mantener el Espíritu Santo ardiente. to keep the Holy Spirit ablaze En in our nosotros. hearts, in us. No apaguemos al Espíritu Santo haciendo cosas indebidas, Let's not quench the Holy Spirit doing the wrong things, porque nosotros tenemos una vida because we have a life que Dios nos ha dado that He has given us para glorificarlo, to glorify Him, para honrarlo, to honor Him, para adorarlo, to worship Him, no para pisotearlo. not to step on Y Him. cuando nosotros And with us, nos alejamos de Dios we turn our back por to algo que God. está sucediendo en nuestras For whatever vidas, is happening in our es lives, como si estuviéramos pisoteando a it's Dios. like we're stepping on God. Nuestras vidas deben de ser santificadas. Our life should be sanctified. Cuando venimos a Cristo y nos entregamos totalmente a When Él, we totally surrender to la Jesus, santificación de nuestras vidas comienza the sanctification of our en ese life mismo starts momento. at that en el moment. momento que usted le dice a Jesucristo: In that moment that you say, Jesus yo te Christ, acepto I accept como you Señor y Salvador, as my Lord and Savior. en ese momento In that moment, empieza tu your santificación. sanctification process Y starts. si tu santificación no termina If your sanctification hasta does el día que te vayas de este not mundo, finish until you leave o this hasta el día que world, Cristo regresa, si Oh. regresa antes de que te vayas. or until Jesus returns. Eso se llama santificación progresiva. That sanctification process is progressive in our lives. Es que vamos a mantenernos en Cristo. Let's keep ourselves in Christ, ¿Por qué? Porque cuando nos recibimos a Cristo, because when we receive el Christ, Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. the Holy Spirit is dwelling in us. Amen. Y la palabra dice And the Word of God que says por los frutos vamos a ser conocidos. that we will be known by our fruits, ¿Verdad? right? Amen. Damos fruto cuando el Espíritu Santo arde en nuestras vidas. We bear fruits when the Holy Spirit is blazing in our Vivimos una in vida our heart. santificada cuando somos obedientes We have a sanctified life a when los we are mandamientos de obedient Jesús. to God's commands. No podemos menospreciar We cannot be with contempt a los que Dios les da la palabra de Dios where God give them the Word of para God llevarla a otros, ¿verdad? to share with others. Por ejemplo, hay personas que For Dios le da example, ciertas cosas, o Okay. sea, profetizan ciertas cosas some people prophesy certain que Dios things le ha dado. that God has given them, Y muchas veces, and many times, si no nos gusta lo que la persona nos ha dicho, if we don't like what the person is saying, esta no sabe lo que está diciendo. we see it as with contempt. Y es verdad que hay personas que profetizan cosas que no son verdad. And it's true that some people prophesy things that are not Pero el true. Espíritu Santo a nosotros nos deja saber But the Holy Spirit reveals cuando to alguien us está profetizándonos algo, when someone is Que prophesying viene de something Dios. that coming from God, no que viene de ellos. not that comes from themselves. Tenemos que entender eso. We have to understand that. Y hay muchas personas There's many people que Dios les da palabra that God gives them para words darles a otros. to share with others. Y quiero que sepa que Dios usa mucho a Sonia para esto, a la hermana Sonia. God used Sister Sonia a lot in that. Debemos de oír con cuidado We have to be attentive to lo que listen Dios pone en los labios de otros what God put in others' para lips profetizarnos ciertas to cosas. prophesy certain things. Romanos 3:10 dice, como está escrito, As it is written, no hay justo, there is no Ni one aun uno. righteous, no, not one. ninguno de nosotros Any of us somos personas justas are righteous porque queremos ser justos. because we want to be righteous. Inclusive yo no me considero justo, Inclusive, I don't consider myself pero sí righteous, puedo decir but I could say que Dios sí me considera a mí justo. that God considered me righteous. Dice la palabra en primera de Pedro 3:18, The Word of God said in 1 Peter 3:18 dice que Jesús, that Jesus, el justo, the just, murió por los injustos died for the unjust para llevarnos a Dios. to take O us. sea que Dios mandó a Jesús, He sent Jesus, que era justo, that He was a morir righteous, por nosotros, to los die, injustos, to die for all the para unrighteous, llevarnos a Dios. to take us to God. Entonces nosotros no tenemos que considerarnos justos, So we don't have to consider ourselves porque ya Dios righteous nos considera a nosotros justos. because God already considered us righteous. Muchas personas que se consideran justos, Many people that consider eso se le va a la themselves righteous cabeza goes to y their se creen head, más justos que todo el mundo and they think they're more righteous y than viven everybody criticando a else, los hermanos. and they're always criticizing their brothers and sisters. No, porque esta se cree más justa que todo el mundo, pero Because you think this, you no, think that, no más justa que yo. but she's no more righteous than you. Señores, nosotros tenemos que ser personas simples, We have to be simple people, obedientes, obedient, humildes, humble,
que la humildad de Dios se ve en nosotros. That being humble be seen in En todo lo que us hacemos. through God in everything that we do. El que me ve a mí en la calle lunes, martes, miércoles, jueves, The people that see me Monday to Thursday, me ve con sweatpants, see me in sweatpants, tenis, a sneakers, veces pantalones cortos, sometimes una shorts, franelita. with a t-shirt. Yo conozco pastores, y no es criticándolo porque no quiero criticar a nadie. I know pastors, Porque I'm ellos not creen, criticizing them. eso es lo que ellos creen, That's what they que do. tienen que andar vestidos todo el tiempo con un saco, lunes, martes, miércoles, jueves, They viernes, have sábado, to be, domingo. they have to be dressed up Monday to Thursday and Saturday and Sunday. Yo no soy así. I'm not like that. Ellos quieren ser así. Amén. Esa es su When they forma de be like ser. that, that's the way they are. Si ellos creen que esa es la forma de que ellos pueden ser vistos. If they think Como that líderes that's de la the way iglesia. seen as leaders of the church, Amén. amen to that. Yo soy una persona simple. I am a simple Y person, yo ando en la calle como anda todo el mundo. and I just dress like Yo salgo a everybody else. evangelizar en pantalones cortos. I'm always in short and t-shirt. En el verano y en in the franelita. summer. Y a veces Sometimes la gente se identifica más people identify con una themselves persona que ande como ellos with a simple person dressing que just con like una them. persona que venga a ellos vestido y con una. With a person that's well dressed. O sea que cada cual hace las cosas como Dios se la pone en sus corazones, ¿verdad? Everyone dressed like God put it in their hearts. Pero a mí me dijo una profesora cuando yo estaba en la universidad, When I was in college, a teacher told me once, estudiando para ser pastor en el seminario, in the seminar, studying to be a pastor, me dijo que le encantaba la forma en que yo predicaba she said that she loved the way I was y que le preaching, encantaba la forma en que yo hacía las cosas. and she loved the way I do things. Porque ella decía que ella veía una humildad en mí que no la veía en todos los That she estudiantes. see that I was a humble man that Inclusive- in others, Inclusive, inclusive. en el seminario hacían un servicio todos los miércoles In the seminar, they did a service every Wednesday. donde predicaban siempre un profesor de la universidad porque todos eran pastores. Was a college professor who would always preach because all of them were pastors, Y a mí me pidieron que predicara ahí. and they asked me to Siendo yo preach that estudiante. day. Being me and a Me student, acuerdo que llevé a la esposa mía ese día al servicio my donde yo le wife prediqué a shared todos los me in that estudiantes de la service that universidad. day when I was preaching, y para mí eso es un privilegio que Dios me dio. and that was a privilege that God gave me, Y también un testimonio and also testimony de que lo que Dios estaba haciendo en mi vida that what God was doing in my life tenía valor. have value. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar a nadie porque como todos los pastores no hacen las cosas iguales. We have to be very careful not to Todos judge no tenemos others. el don igual. No everybody has the same gift, Y cada cual hace las cosas como ellos las quieren hacer. and anyone does this thing the way they wanted to Y hay do. cosas que trabajan para ellos que no trabajan quizás para mí. There's things that work for them Hay that cosas doesn't que work trabajan for para mí me. que quizás no trabajan para ellos. There's things that work for me that doesn't Pero work eso no for quiere them. decir que yo lo voy a juzgar por la forma que ellos lo hacen. That doesn't mean that I'm going to Todos judge them somos because of the diferentes. way they do it. We're all different. Y todos ustedes And all of you tienen dones have gifts que quizás no están tocando, that they're still not quizás no trying, están usando. that maybe you're not Y using ustedes tienen it. que ver cuáles son los dones que ustedes tienen. You have to find out what gifts Yo you le he dicho have. varias veces I have said that multiple times. que si ustedes quieren conocer sus dones, If you want to know your gifts, podemos sentarnos we could have a hablar, conversation, a estudiar la Biblia study the Word of y a God, ver cuáles son sus dones para que lo pongan para que lo ejerzan, ¿verdad? to find out which your gifts are so you can exercise them. Vamos a Mateo 5:20, que dice, porque os digo For I say to you que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, that unless your righteousness exceeds the no righteousness entraréis of en el the reino de los Pharisees, cielos. you will no by no means enter the kingdom of heaven. Esto es Jesús hablando, ¿verdad? This is Jesus speaking. ¿Por qué dice eso? Why he says Jesús that? llamaba a los fariseos hipócritas, Jesus called the Pharisees hypocrites porque ellos se creían muy justos, because they thought they were very righteous, pero en realidad no lo eran. when in reality they were not. Porque ellos le pedían al pueblo They were asking the que people fueran obedientes a las leyes, to be obedient to the law, pero ellos no la obedecían. but they didn't exercise it themselves. Entonces, hay un versículo en el mismo Mateo 5 There's the verses in que Matthew habla al principio that talks at the que beginning ellos se paraban en las esquinas that they will be in the corners a predicar, a orar para que todo el mundo los viera. to praise everybody to be Y seen by Jesús dice que everybody. tenemos que orar And Jesus said, calladito. we need to pray in quietness by ourselves. Eso no quita que tengamos oraciones
como se dice, como corporales. That doesn't mean that we're going to have a corporal prayers. Pero ellos eran hipócritas porque ellos buscaban a los otros, But they were hypocrites because they were judging pero no se others. buscaban ellos mismos. But they didn't judge themselves. Nosotros tenemos un refrán en la República Dominicana We have a saying in the medical que dice: Republic. no escupas para arriba porque la saliva te cae en la boca. He said, don't spit out because it will come back to your mouth. Hay personas que There's critican people, a alguien porque hace algo they criticize others because they're doing something. y ellos están haciendo cosas peores. And they're doing worse things. Entonces tú no puedes criticar a alguien que está haciendo algo You cannot cuando tú criticize estás haciendo cosas when peores. you're doing worse things. Hay personas que critican a alguien por algo So sometimes y they después criticize ellos están haciendo lo mismo. and then Por eso dice aquí, por eso dice este then they're doing refrán: the same. no escupas para arriba porque la saliva te cae en la boca. That's why I said don't spit out, we come back to your Hay otro face. refrán que nosotros usamos: It's another saying that we say, hoy por ti y mañana por mí. today for me and tomorrow for you. and ¿Verdad? Tenemos que tomorrow tener mucho for cuidado. me, and- Vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar con esto. We're gonna close with Primera this. Tesalonicenses 5, 21 al 24. Vamos a leer hasta el 24, que dice: examinarlo todo, Test all things, retener lo bueno, hold fast what is good, absteneos de toda especie de mal, abstain from every form of y el evil. mismo Dios de paz os santifique por completo. And the Lord God will sanctify Next. us completely. Now may the God of peace himself sanctify you Y completely. todo vuestro ser, Amén. espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. May your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Y Hallelujah. termina diciendo esto: And he ends saying fiel that es el que os llama, he who calls is el faithful, cual también lo hará. who also will do it. Gloria a Dios. Hallelujah. Primeramente, First of all, vamos a retener todo lo bueno we'll retain y everything vamos a that's echar lo malo good al fuego. and throw what is bad in the Segundo, fire. Second, debemos de abstenernos we need to de abstain toda especie de maldad or any kind of evil y siempre hacer lo correcto. and always do what is correct. Tercero, Third, cuando mantenemos una vida de fe when we keep our life y in faith obediencia a Dios, and obedient to God, Él nos santifica por completo. He will sanctify us completely. Cuando caminamos con Dios When we walk with God y no nos apartamos de su and camino, we don't depart from His Él path, nos guarda como ovejas He keeps us as sheep, irreprensibles, listos para la blameless, venida de nuestro Señor Jesucristo. blameless unless to Jesus Christ return. Y Él es el que llama, He's the one who calls, el cual también lo hará. He will also do Dios it. es fiel, Dios es fiel. God is faithful. Y es Él quien nos llama, He's the one that calling us. es Él quien nos santifica, He's the one that sanctifies es us. Él quien guarda nuestro espíritu He's the one that keep our spirit hasta la llegada de nuestro Señor until, Jesucristo until Jesus o return nuestra ida de esta tierra. for now us departing this earth. Amén. Amen. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Oh Dios todo.